a la parte que vamos a mirar en esta ocasión y que normalmente, así como la dimensión ambiental, también existe la dimensión social, ¿no? Y la dimensión social es la dimensión de la gente, es la dimensión de las personas que viven externamente a nuestra operación y donde nosotros de alguna forma tenemos una influencia, ¿no? Entonces, eh, muchas veces el que trabaja en una operación mira solamente lo que está dentro y el proceso que tiene que hacer, el trabajo que tiene que hacer y se olvida de la parte externa, ¿no? Y ya el historial que tenemos en los últimos 26 años, si se quiere decir, o sea, desde 2020 más o menos que comenzaron los temas sociales a notarse, hacen que veamos este tema como que parecería que es un tema de conflicto o conflictividad. Y a lo largo de esta presentación un poco que vamos a mirar que no es tanto así, sino es cómo miramos las cosas y cómo debemos mejorar la gestión, ¿no? Entonces, para comenzar con ello, siempre yo toco algunos aspectos que son básicos, ¿no? Por ejemplo, la geografía, las condiciones geográficas y luego la historia, ¿no? Entonces, estamos en un país que está marcado por dos cosas importantes, ¿no? El anticiclón del Pacífico Sur, que nos marca un desierto costero y que hoy día, con el tema del Niño, nos marca un invierno caliente, ¿no? Este anticiclón del Pacífico Sur marca tanto el tema marítimo, de las temperaturas en el mar, como la corriente que circula en forma antihoraria, por eso es que es anticiclón, y la otra es los Andes, ¿no? O sea, esa tremenda columna vertebral que tiene el país de norte a sur, ¿no? Que genera una pared, digamos, a la- a las condiciones de viento y de humedad que vienen tanto del Atlántico como lo seco que hay en el otro lado, ¿no? En el Pacífico. Hay un poco de gráficos de cómo es esta influencia, ¿no? Y cómo estas corrientes que menciono y la cordillera generan esta mm, tremenda variabilidad de ecosistemas que se dan en el país. Según Holdrich, hay más de 100 ecosistemas. Perú tiene de esos 104, si no me equivoco, tiene 84, ¿no? Y es justamente por la variabilidad climática y orográfica que tenemos en el país, ¿no? Entonces, eso no solamente influye a las especies vegetales y animales que se dan, sino también influye en la humanidad que ha venido ocupando el espacio social a lo largo de los miles de años que tiene el ser humano en el país y lo que es Latinoamérica en general, ¿no? Porque esa es digamos, una migración que ha habido de las poblaciones humanas tocando desde el norte hacia el sur y posiblemente por el mar y posiblemente del sur al norte, y que se han ido encontrando y han ido formando diferentes grupos humanos con diferentes desarrollos culturales y costumbres, ¿no? Y eso, de alguna forma, es la historia que se viene registrando a través de los especialistas que han ido documentándola hasta la llegada de los españoles y luego cómo este proceso de la colonia también ha tenido sus cosas que son bien interesantes y que vamos a mirarlas también un poco más adelante, ¿no? Entonces, esta ocupación del territorio que tuvo influencias de los troncos mongólicos que llegaron por el estrecho de Bering, ¿no? Que fue llegando, ustedes saben que ese tronco mongólico debe haber migrado por más o menos 20.000 años atrás, cuando todavía estaba el periodo glacial pleistocénico, ¿no? Y este llega a través de ese estrecho, llegan las diferentes migraciones que fueron ocupando Norteamérica, ¿no? Y que después se fueron decantando hacia Centro y Sudamérica. Pero también hubieron poblaciones australes y poblaciones que llegaron por vía marítima, ¿no? O sea, a través de las corrientes, ¿no? Las corrientes como la que hemos mencionado, ¿no? Esa ocupación que se dio en estos tiempos ha sido pues un proceso lento, ¿no? Que ha ido siendo registrado por los arqueólogos y que nos ha ido dando muestras de las diferentes zonas en las que han habido,
cómo fueron domesticando algunos productos como el frijol, el ají, cómo fueron cazando y domesticando especies como los camelios sudamericanos, ¿no? Ustedes saben que de la vicuña sale la alpaca, ¿no? Y ¿cómo se llama? Del guanaco sale la llama, ¿no? Entonces han sido procesos de domesticación que han habido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? En todo esta variación de pisos altitudinales donde fue asentándose las poblaciones, y qué decir que tampoco fueron poblaciones uniformes, ¿no? Fueron poblaciones que tenían sus propias identidades y que fueron desarrollando algunos más la ganadería, los que estaban en la altura, otros más la agricultura, los que estaban en los valles, y que generaron diferentes grupos étnicos, ¿no? Y que también pelearon entre ellos, ¿no? Como podemos saber a través de los registros que nos ha dado la historia, ¿no? Y en especial el Inca Garcilaso de la Vega, que nos documentó una interfaz entre los incas y los españoles, y que esas crónicas nos muestran pues también la historia de la conquista inca de los chancas, que primero los chancas parecieron conquistar a los incas y finalmente Pachacútec se convierte en un líder que cambia todo el mundo y desarrolla lo que fue después el Tahuantinsuyo. Pero ya sabemos que el Tahuantinsuyo no es un mundo ideal, ¿no? Es un mundo en el que hubo guerras, un mundo en el que hubo dominio muy parecido al romano, ¿no? Hicieron vías, crearon pistas, crearon mecanismos de comunicación y crearon cultura, ¿no? Pero ellos heredaron de otras culturas anteriores, ¿no? Y a lo largo de toda esta historia ha habido encontrándose huellas, ¿no? Que han quedado en la cerámica, en la roca, ¿cómo se ven? Los textiles, ¿no? Y todo esto que nuestros amigos arqueólogos han ido documentando y que siguen documentando, ¿no? Que es parte del proceso. Entonces, entender esta ocupación y esta cultura que se fue formando es muy importante, porque sin entender esto va a ser muy difícil que cuando lleguemos a la zona podamos entender cómo piensan las personas, porque las personas, si bien es cierto, tal vez no tengan una memoria de procesos históricos completos a lo largo de cientos de años, sí tienen lo que se llaman usos y costumbres, ¿no? Y esos se heredan a lo largo de las generaciones de padre a hijo, ¿no? Abuelo, y eso se convierten en las formas y usos que tienen en cada población. Entonces, cuando uno llega a una de estas poblaciones, es muy importante el respetar estas formas y estas, eh, digamos, costumbres que se dan, ¿no? Ahora, cuando estaba en pleno proceso de expansión, el proceso de los incas, fue que llega el proceso de la conquista española, ¿no? Que todos acá conocen, y que también es importante el conocer quiénes eran esos españoles que llegaron. No era la República Española de hoy día, ¿no? Era un imperio de los Habsburgo, que recién se acaba de unir mediante el matrimonio entre la reina Isabel, ¿no? y el rey de Aragón, en un imperio o en una unidad, digamos, que se podría llamar como país, ¿no? Eran reinos los que habían, ¿no? Eran cuatro reinos que tenían también sus espacios de guerras y de conquistas hacia otros sitios, y tanto Aragón como Castilla eran los más fuertes en ese momento y que fueron absorbiendo a los otros, ¿no? Finalmente, muchos años después, eso se transforma en lo que es hoy día España, ¿no? Pero en ese momento no era la España que conocemos hoy. Era un imperio que tenía características también de formas de cómo desarrollar su proceso de conquista. No era un proceso de conquista similar a los anglosajones, ¿no? Era un proceso en el cual había integración, había más respeto de las aristocracias locales, porque venía también acompañado de un respeto religioso por las poblaciones locales, ¿no? Y que la reina misma, Isabel, imponía, ¿no? Entonces, si ustedes revisan, van a encontrar, por ejemplo, la historia de Bartolomé de las Casas y otros que fueron defensores de los indígenas. Si bien hubieron explotadores, ¿no? Algunos encomenderos que quisieron y hicieron seguramente procesos un poco toscos. También hubo respeto a las élites indígenas, ¿no? Y este respeto
que hemos ido mencionando, eh, más adelante va a tener un final que no debemos dejar de mirar, ¿no? Entonces, si miramos en la historia cómo los arqueólogos nos han ido planteando el desarrollo de la ocupación, vamos a ir viendo que las primeras culturas que dejan evidencias fueron bueno, antes que estos han estado los de acá del norte, ¿cómo se llaman? La doctora Rucha ya ha trabajado mucho en este grupo que es el más antiguo identificado en Caral, pero después han sido las grandes culturas que de alguna manera han ocupado mucho más espacio, como fue la Chavín, que le llamaban panperuanas en la época de los arqueólogos de los años 90 80, los Paracas, ¿no? Después eso se llamó el Horizonte Temprano, que fue 1200 a 200 antes de Cristo, un intermedio temprano que fue entre 200 a 700 después de Cristo, ¿no? De antes de Cristo a 200 a 700 después de Cristo, donde se dio la cultura mochica, la nazca y la tiahuanaco. Un horizonte medio en el que estuvo la cultura wari, a nivel nacional, digamos, ¿no? Después de su declive, surge en el norte la cultura chimú, en el centro la cultura chancay, y finalmente el horizonte tardío, los incas, ¿no? Que fue el punto en el que entran los incas y los encuentran en guerra civil, o sea, más fácil tuvieron la chamba de dividir, ¿no? Entonces, ¿qué tenían en común estas poblaciones, ¿no? Si bien es cierto, ya hemos visto que no eran una sola población, eran diferentes grupos que venían obviamente de historias mucho más antiguas de migraciones y de agrupamientos y de costumbres y usos cada una separada y que fueron después aglomeradas por imperios o por procesos civilizatorios a lo largo de toda esta historia que hemos visto, ¿no? Entonces, en general, tenían territorios colectivos, o sea, se formaban ayllus o grupos como clanes, tribus, que tenían un territorio colectivo en el cual había desde las alturas hasta las zonas más bajas para poder tener todas las variabilidades del uso de vertical del espacio, ¿no? Integración de los pisos ecológicos y poder tener producción de muchas cosas, ¿no? Perú es un país reconocido por el desarrollo de una cultura, manejo de la piedra increíble, como lo fueron los incas y que se ha demostrado en todas las visitas que uno puede hacer a Machu Picchu y a la misma ciudad donde ve que no se usó cemento ni argamasa alguna para la unión de piedras y cómo hicieron esto, ¿no? No usaban moneda, eh, no tenían un intercambio monetizado, sino el trueque. Sin embargo, tenían un registro increíble a través de los quipus, ¿no? Tenían un predecesor de todos estos sistemas computarizados que tenemos hoy día a través de una red que no era electrónica, sino era los chasquis que se movían y llevaban estos quipus de un lado a otro y que era un código que se leía y que lo entendían ellos como nosotros no lo podemos entender hoy día. Ahí se llevaban cuentas, se llevaba todo tipo de información, ¿no? Entonces, tenían una cultura muy interesante. Tenían una cosmovisión también, una cosmovisión donde la madre tierra y el padre sol, común denominador que han tenido muchas culturas en el mundo, ¿no? Generaban todo un panteísmo andino, ¿no? Que estaba compuesto por una serie de divinidades que influían en el día a día y que eran parte del núcleo familiar, de los clanes y de las ceremonias que ellos tenían, ¿no? Ellos dominaban el espacio en base al control de la familia, del trabajo colectivo de la tierra, ¿no? Y cuando los incas conquistaban un pueblo, hacían cambios de poblaciones de un lado a otro para tener y manejar siempre el tema de las poblaciones, ¿no? Entonces, hemos mencionado estos caminos incas, hemos mencionado la ocupación de las alturas. Ellos no hacían tanto ciudades abajo como hacían ciudades en la parte alta. Tenían los Hanan y los Urin también en las ciudades, en todas, ¿no? Y no sacrificaban sus tierras productivas, así nomás para construir, ¿no? Eran muy respetuosos
de su capacidad productiva, ¿no? Entonces, ahí a veces uno dice, "Cha, que caramba, nosotros construimos sobre las tierras agrícolas y no sobre las zonas más, más difíciles que ahora, no sé, se dan cuenta ustedes que mucha población que viene del interior se van a estos sitios, a los sitios altos, y no se van a las zonas planas necesariamente, ¿no? Entonces ahí hay costumbres distintas, ¿no? Costumbres que vienen de atrás, ¿no? Y que hay que mirarlas y entenderlas, ¿no? Ahora, esta conquista, este proceso colonizador que fue el punto de inflexión en el que los españoles llegan justamente en un momento en que había una guerra civil, ¿no? Atahualpa, odiado por los seguidores de su hermano, poblaciones sojuzgadas como los huancas, los chancas, queriendo liberarse, ¿no? Y enfrentamiento entre diferentes poblaciones que los españoles aprovecharon con ese lema que conocemos, divide y reinarás, ¿no? Ellos no eran solo los 200 soldados llenos de acero que fueron los que eran como que, digamos, la élite blindada del ejército, sino que iban con 4.000, 5.000 de los poblados que querían de los incas y que los acompañaron y que fueron a conquistar Cusco, ¿no? Entonces no eran solamente españoles, eran españoles y indígenas que después recibieron premios. Esos pobladores huancas, esos pobladores chancas de otros sitios fueron respetados y se les dio reconocimiento a sus tierras, se les dio reconocimiento a sus jefes, a sus caciques, ¿no? Y formaron parte de la organización feudal que los Habsburgo implementan en el país y que les permitió conquistar y mantener el desarrollo durante esos 300 años, ¿no? Y también a través de un proceso que se llamó el sincretismo religioso. Ellos no solamente fueron con los kurdas a buscar todo lo que fuera religiones antiguas, sino cómo las incorporaban, ¿no? Y fueron incorporándolas a través de procesiones, ¿no? Que los antiguos hacían procesiones de sus momias, entonces ya la procesión de la Virgen, la procesión de los santos se convirtió en algo natural, ¿no? Entonces, los Borbones que vinieron después, ellos fueron totalmente diferentes, ¿no? Mientras los Habsburgos fueron condescendientes, trabajaron y se integraron y permitieron un proceso de mezcla. Los Borbones no les interesaba nada de esto, ellos solamente eran reyes absolutistas y generaron pues divisiones, separaron lo que era el famoso Perú, que era eh, todo un virreinato que iba desde Colombia hasta Argentina, lo dividieron en varios virreinatos, ¿no? Y crearon más o menos la configuración de los países que hoy día vemos, ¿no? Y generaron una serie de maltratos y generaron descontentos que paradójicamente fueron los que empezaron a generar los movimientos de independencia, antes de independencia, de rebelión, ¿no? Como el de Tupac Amaru y el de los otros que tuvieron por aquellos tiempos, que eran gente que tenían negocios, o por ejemplo aquellos que tenían Tupac Amaru, que era riesgo, que movían entre Planta y Cusco hasta Argentina, y que iban llevando mercadería y de la noche a la mañana lo paran y empiezan a generar impuestos. Era toda una situación que venía a generar incomodidad económica para ellos, ¿no? Entonces, ahí como nace este tema de la rebelión, ¿no? O sea, no fue un tema como lo pintan de hoy, no, ellos eran profundamente respetuosos del rey, pero estaban afectando también sus negocios, ¿no? Entonces, ahí es donde comienzan a hacer esto y quien estuvo detrás de ir alimentando esto fueron los imperios que eran contrarios a España, ¿no? Como fueron el imperio inglés, ¿no? Entonces, si bien hubieron ciudades, encomiendas, haciendas, ocupaciones de tierras, y se mataron algunos de ellos, y se trabajó con la población y se generaron problemas de mestizaje, son de razas, ¿no? Y culturas. Durante todo este tiempo de los 300 años hubo un mercantilismo, una minería tal de vieja real,
mucho movimiento, pero también al mismo tiempo había mucho respeto a los títulos de propiedad, ¿no? Las comunidades campesinas, como por ejemplo la comunidad de Barrancas, todavía tiene sus antiguos papeles de la época de la colonia en que fueron reconocidos sus títulos de comunidad de indios, ¿no? Esta labor que hizo la Casa de Habsburgo de reconocerlos y que también fue respaldada por la Iglesia a través de personas como Bartolomé Las Casas y otros defensores, compensaron de alguna forma, balancearon los abusos que había de parte de algunos encomenderos, ¿no? Como les decía, estas extirpaciones de idolatrías, en realidad más que extirpaciones fueron reemplazos, ¿no? Fue un reemplazo y un sincretismo que permitió, por un lado, registrar no solo en Perú, sino en México también, y en casi todos los países los curas españoles fueron increíbles en documentar idiomas, en documentar culturas y narrarlas en documentos que han llevado a nuestro tiempo, ¿no? Si no hubiera sido por ellos, todo esto se habría perdido, ¿no? Buena parte se perdió, pero no todo, ¿no? Entonces, este proceso de la conquista no es solamente malo, no tiene sus cosas buenas y sus malas, que hay que mirarlas y conocerlas, ¿no? Entonces, cuando uno llega a una zona donde va a trabajar, uno tiene que empezar a mirar estos procesos históricos en esa zona, ¿no? Entonces, élites indígenas fueron respetadas, como les mencioné, habían hasta el colegio para ellos, que les mandaba hasta España, se buscaban inclusive que se casen con españoles en algunos casos, y hubo un mestizaje que se promovió, ¿no? Se fueron dando, digamos, una evangelización de la naturaleza local, y buscar tener un manejo de las zonas, digamos, con personas locales, ¿no? Entonces, algunos nobles fueron miembros de la iglesia, otros fueron militares. Y definitivamente cuando llega el proceso de la independencia, vamos a encontrar un ejército realista formado por peruanos, por indígenas, muchísimos. Ellos siguen puestos de mando, ¿no? Y, y ahí vamos a mirar un poco más en otro momento, más adelante, cómo estas cosas influyen en el tiempo, ¿no? Eh, entonces, si bien es cierto, hubo una alta desallamiento poblacional producida también por las enfermedades como la viruela y otras cosas que llegaron, y hubo uso de poblaciones en las misas, en las encomiendas, también hubo una protección y hubo un reconocimiento de propiedades y tierras que permitió que se mantenga en el tiempo una cultura que llega hasta el día de hoy, ¿no? En comunidades que hoy algunas son ya reconocidas como comunidades ancestrales, ¿no? Estos señores que fueron llevando digamos, la titularización de los territorios nacionales fueron regalados en las tierras, ¿no? Que venían al nombre del rey, ¿no? Y fueron funcionarios de la corona que visitaban a los comunes de indígenas que hicieron el registro escrito de estos libreros para hacer eso por la misma, ¿no? Los pergaminos de estos títulos fueron atesorados por las comunidades como relata José en su novela, ¿no? Esta guerra civil se hubo entre las mexicanas y las vecinas durante la mitad del siglo XX. Fue documentada de una manera interesante y algunas comunidades lograron mantener sus documentos, ¿no? Evitaron que las haciendas se los quiten y los destruyan, ¿no? Y el nombre le dan a esos documentos a carachipos, ¿no? Ahí en la época de Rancas todavía existe el carachipo, y ahí pueden ver el carachipo Rancas, que es un documento histórico de la comunidad, bueno, histórico son esos pergaminos antiguos. Entonces, la historia es impactante, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a una población que no respetamos esto, no conocemos esto, mal hacemos, ¿no? Yo he tenido oportunidad en Volcan de estar 6 años trabajando en la zona de Pascualco y estoy muy amigo
de varias personas de Tierras Blancas y tener el honor de poder conocer de su cultura, aprender de su comida y respetarlo, ¿no? Y eso parece mentira, pero eso te abre puertas. Ahora, regresando a la historia, viene la independencia de los criollos y de los mestizos, ¿no? Primero fue San Martín que trajo el diario del sur, él pensando en crear un reino, y después por el norte vino Simón Bolívar que trajo la idea de no, tienes que hacer república y trajo una forma distinta de ver las cosas, ¿no? Pero todo esto fue posible gracias a la lucha de los Borbones en el siglo XVIII. Fin del siglo XVIII fue que generaron los grandes cambios en el virreinato, los virreinatos, se convierten en varios virreinatos, y comienzan los procesos de reivindicación de los indígenas y de los precursores, ¿no? Estas rebeliones se dan en el siglo XVIII, más conocida que hemos hablado de Pacamaru, Calderón, y la de Santo Guanajuato. No, el dentro de Dios y la independencia era paralelo, no era igual que este que está dando acá. Entonces, ellos venían influenciados más por el pensamiento libertario que venía de afuera, ¿no? Y ahí hubo todo un trabajo de los inocentes para alimentar ese proceso, ¿no? Y eso finalmente fue el que triunfa, ¿no? Cuando llega a través de los procesos de la guerra de independencia, ¿no? Pero como les decía, no encontraron los libertadores, no encontraron a otros españoles, encontraron a indígenas, ¿no? Y ellos eran los que más defendían al rey porque el rey no había dado sus títulos. El rey reconocía, el reino de España reconocía sus feudos, sus derechos, y ellos mantenían esa lealtad tanto a la iglesia como al reino por eso, ¿no? Entonces, hay que entender ese punto para entender, por ejemplo, lo que pasa en el sur del país, ¿no? El sur del país genera mucho resentimiento, ¿no? Y ese resentimiento se generó porque todo este movimiento de independencia prácticamente los abandonó, los esclavos. Y no solamente, igual que en el centro, desaparece y a todas las aristocracias locales las anula completamente, y vienen las haciendas, las haciendas que gobiernan de las tierras, los indígenas lamentablemente pasan a una condición servil, ¿no? Entonces, durante más o menos 100 años fueron de la independencia y el gobierno de que después de recorrer a los indígenas, tuvieron 100 años donde no tenían ningún defensor, ¿no? Las haciendas fueron tomando las tierras de las poblaciones, las poblaciones fueron aumentando más. Entonces, hay una imagen de ahí, ¿no? Cuando nos dicen, oye, que en el sur son fregados, porque son fregados. Ahí está esta historia, porque hay que leer, hay que buscar, hay que documentar. Igual en Ancash, ¿no? Cuando dice qué pasó con Ancash. En Ancash lo que pasó fue que nuestro gran mariscal Andrés Alonso Cáceres en la guerra contra los chilenos, hizo la campaña de la Breña. ¿Y con qué cree que hizo la campaña de la Breña? Si no fue con comuneros. El Taita de los Andes era quechua y las poblaciones que lo apoyaron eran quechuas. ¿Y qué les ofreció a cambio? La independencia, el reconocimiento de sus tierras. ¿Y qué fue lo que no hizo cuando iba a ser presidente? No les reconoció las tierras. Entonces se generó un conflicto que terminó con violencia contra las comunidades, corte de pelos, maltratos y finalmente resentimiento, ¿no? Que quedó ahí resentido y guardado contra cualquiera que venía después con cosas nuevas, ¿no? Porque ya les habían engañado. Entonces, cuando vemos a las poblaciones indígenas o a estas poblaciones que dicen no te creo o no,
y es por alguna razón que ya la vamos a ir encontrando en la historia, ¿no? Por eso yo siempre voy a pedirles a todas las empresas con las que he trabajado que documentemos y que estudiemos a las poblaciones con las que estamos trabajando, ¿no? Para poder entender cómo es que llegan a la situación en que están, ¿no? Y por qué tienen resentimientos y qué resentimientos tienen y cómo podemos curarlos, ¿no? Entonces, esta independencia nos trajo pues una independencia de criollos, mestizos y de indígenas que fueron de alguna forma marginados, ¿no? Hubo decretos sobre las comunidades y el territorio que literalmente les quitó todo reconocimiento a las aristocracias indígenas y todo su reconocimiento de territorios, ¿no? La primera centuria fue la época del caudillismo y su efecto en la situación del país fue, bueno, el atraso en el desarrollo y fue la ventaja que tuvieron los países que querían esto para poder generar una dependencia económica, que fue lo que pasó con Inglaterra y después con Estados Unidos. Si ustedes analizan el PBI que tenía el imperio o el reino de Perú en la época previa a los Borbones versus lo que pasó después en el siglo XIX, fue una reducción de 10 veces el valor del PBI o más, ¿no? Porque había toda una capacidad productiva integrada en todo el virreinato y todo eso se perdió, ¿no? Entonces pasamos a depender de un modelo neocolonial o no sé, comercial de los ingleses que se fueron beneficiando no solamente con el oro que le robaban a los españoles, sino con los términos de intercambio que hicieron con los países que fueron siempre ventajosos para ellos, ¿no? Entonces, no digo yo, este, que sea malo el comercio, pero la división de los países facilitó un modelo que no ayudó al desarrollo, ¿no? Y que nos permitió un atraso y estar pues en los términos de desarrollo más del tercer mundo, ¿no? Cuando llegamos al siglo XX, ¿no? Ahora, conflictos entre comunidades y terratenientes, ¿no? Como les dije, había toda una ausencia jurídica de las comunidades y un avasallamiento de las haciendas, ¿no? Las haciendas tomaban las tierras y no había quien defienda a las comunidades. Luego de la guerra con Chile, nuevos conflictos por propiedad, porque hubieron nuevamente ahí, apoyaron al Taita Andrés Avelino Cáceres, campesinos, y los terratenientes, después cuando regresan, no les quisieron dejar ni respetar sus antiguas tierras, ¿no? Entonces, esa pugna se encendió, ¿no? Durante la primera mitad del siglo XX, al término de la Primera Guerra Mundial, se produjo un desplome de precios de la lana de ovino, que era uno de los productos que sustentaba la economía en la Sierra Sur, y los hacendados respondieron apretando más a la población y esto generó pues protestas y todo este fenómeno que se daba en la sierra, que documentan algunos autores, fue de alguna manera captado por el gobierno de Leguía en los años 20 y inicia un proceso de modernización del país que acogió reclamos de tanto de trabajadores como de indígenas y que dio las primeras leyes de reconocimiento de los indígenas y que generó lo que se llamó el padrón de comunidades de indígenas, ¿no? Y que empezaron a reconocerles personería jurídica, no todavía propiedad. Fíjense, desde lo que tenían ellos en la época española, que era plena propiedad y reconocimiento, a recién poder ser conocidos a través de un personero que los podía inscribir, porque tenía que ser un personero abogado, alguien que tuviera capacidades, y los inscribía, ¿no? Entonces tenían que trabajar a través de un representante, no eran, no eran ellos todavía autónomos, digamos, ¿no? Pero sí mantenían sus usos y costumbres, seguramente su idioma, y en ese idioma le transmitían al- a la persona que hacía la vez de representante de ellos, ¿no? Que era su representante ante la sociedad, ante los demás, ¿no? Fíjense la situación, ¿no? Y esta Constitución de 1920 reconoce pues a los indígenas por primera vez en más de 100 años, ¿no?
Y esta guerra silenciosa que se da entre las comunidades por recuperar sus tierras entre los 50 y 60, después se suma al tema de la Revolución Peruana del Lasco, ¿no? La reforma agraria, hubieron pues explosiones de muchos temas de reivindicación. Sin embargo, no tocaron el tema fundamental de las comunidades, porque hablaron de cooperativas y soslayaron el tema de las comunidades. Sin embargo, empezaron a haber registros de las comunidades poco a poco, ¿no? Y el Ministerio de Agricultura comenzó a hacerlo, y cuando termina el periodo de la reforma agraria, entra la ley de deslinde y titulación de comunidades campesinas y nativas, y la ley de tierras que se dio todo esto entre, bueno, la ley de deslinde en el 85 y su reglamentación, y comienza el proceso de titulación de las comunidades. O sea, comienza ya no solamente personas jurídicas, sino también en el registro jurídico de propiedad. Entonces, durante el año 85 al 2000, se dio todo ese proceso, apoyado por toda una maquinaria del Ministerio de Agricultura, que fue trabajando con registros públicos en la inscripción, y a partir del 2000 comienza el fenómeno de conflictos. ¿Por qué? Porque ya tenían tierras, ya tenían propiedad, y empezaron a reclamar, ¿no? Empezaron a decirle, oye, tú, mina, esto es mío, ¿no? Y tienes que arreglar conmigo. Entonces, así es que comienza, y muchas empresas mineras se encuentran con que de repente están en medio de tierras de las comunidades campesinas, ¿no? Ahora, un poco hemos hecho un repaso de la historia, y es como contexto para poder entender. Y de ahí vamos a mirar, así como hemos mirado lo que era la parte de cómo es el modelo indígena, digamos, que lo chequeamos en las características de las poblaciones, territorio colectivo, uso vertical, etcétera, ¿no? Esto todo, ahora vamos a mirar cómo era el modelo occidental, ¿no? El régimen de propiedad de la tierra, el latifundio, el capitalismo, el mercantilismo eran las formas. Primero el mercantilismo español y luego el capitalismo inglés y americano, ¿no? El país exportador de materias primas, la minería y el extractivismo, que son la fuente económica del país, y que nos ha mantenido en los últimos años en niveles importantísimos de exportaciones, y nos ha generado los ingresos a nivel de Estado para poder desarrollar también mucha infraestructura, pero todavía falta mucha más. Eh, en lo que es accesibilidad, los caminos incas, los caminos de arrieros que se utilizan durante la colonia y en parte de la República, pasan a ser poco a poco abandonados cuando comienza el proceso de carreteras Panamericana Norte y las carreteras de penetración. Y luego también este tema de focalizar en las ciudades, la concentración de los servicios, empiezan los procesos migratorios ya en la época de Odría, ¿no? Entonces, eh, digamos, un abandono de las zonas rurales se va dando, ¿no? Y el país no se sabe gestionar, digamos, adecuadamente, porque no mira sino hacia el mar, ¿no? Mira hacia la exportación y deja de mirar hacia la producción y hacia toda esa diversidad que tenemos, que sí era parte del proceso de la época previa, ¿no? De la época de los incas, e inclusive de la época de los españoles, ¿no? Que supieron gestionar mucho mejor la riqueza en el país, ¿no? En esa época. Entonces, cuando juntas esas dos cosmovisiones, ¿no? Van a darse definitivamente problemas de conflictividad por tenencia de tierra, ¿no? Porque las haciendas o las empresas o los ingenios mineros que habían estaban en terrenos que de la noche a la mañana eran tierras comunales. Uso de los recursos, ¿no? La variable ambiental, ¿no? Mucha de la técnica que se utilizaba en la minería y la metalurgia en esos tiempos era muy eficiente, ¿no? Y ustedes ya han llevado cursos de estos temas. Y bueno, se generaba contaminación del aire, contaminación del agua, el suelo, etcétera, ¿no? Entonces, eso al final afectaba también a los recursos de la zona, ¿no? Y se generaba conflictividad por este tema. Y como ven, ahora que tenemos toda una tremenda fuerza de minería informal, minería ilegal y minería artesanal,
el uso de los recursos, también el pequeño quería también estar en la minería, ¿no? Entonces, hoy día tienes una minería formal, una minería artesanal y una minería ilegal, informal, que compite con estos recursos, ¿no? Entonces hay conflictividad por recursos, hay conflictividad por acceso a servicios, ¿no? O sea, los servicios siempre están concentrados en pocos sitios y siempre es todo un problema accesar a los servicios, insuficientes servicios, ¿no? Una conflictividad y una oportunidad política que la estamos viendo cada vez más con la presencia de grupos que vienen del interior del país, que vienen con mensajes cada vez más, digamos, reivindicatorios, ¿no? Entonces, ahora entienden, cuando les he contado toda esta historia, de dónde viene eso, ¿no? Y cómo eso es parte del país y cómo debemos integrarlo en el país. No debe ser una cosa separada, no debe ser parte de, y debemos generar espacios de diálogo para lograr que podamos no tener conflictos, sino una dimensión integral, ¿no? Ahora, lo que no debemos permitir es la subversión, ¿no? Y eso es un tema en este país porque nosotros hemos venido, como les digo, siempre generando una visión de que en este país hay, por un lado, los que tienen, por otro lado, los que no tienen, por otro lado, los que estaban en la tierra y que les despojaron, etcétera, ¿no? Y esto ha generado una informalidad, ¿no? Y esa informalidad se da en todo el país, en todos lados. Por un lado, eso trae un movimiento económico interesante en el país, de emprendedores, ¿no? Ustedes pueden ver emprendedores en casi toda la sierra, ¿no? Especialmente en Huancayo, en Puno, y paradójicamente en esos sitios donde hay este tipo de gente emprendedora, prende más un discurso político de izquierda, ¿no? Que debería ser contrario al emprendedurismo. Sin embargo, ahí está, ¿no? Y eso, creo yo, más que porque la gente sea de izquierda, es porque la protesta, es digamos, el sacao, al sistema, ¿no? Oye, ya me engañaron mucho, ya me han hecho, siempre me engañan y ya no quiero, entonces voy a hacer por mi cuenta el asunto, ¿no? Entonces, el informalismo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y yo no creo que se va a resolver el informalismo por la parte dura, ¿no? Sino tiene que resolverse desde abajo, ¿no? Entonces, vamos mirando a la historia como una forma de darnos respuestas a muchos temas, ¿no? Ahora estamos, ¿no? En ese proceso de fin de titulación que les estaba mencionando, ¿no? Que ya les adelanté de lo que fue el trabajo que hizo el Programa Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural en los años 90, ¿no? Cómo ese PET trabajó entre comunidades y no reconoció a los propietarios que no lo fueran, lo que llevó a que las inscripciones de los nuevos títulos de las comunidades se superpongan a derechos preexistentes, ¿no? Y yo lo he visto esto en persona cuando trabajaba en una empresa minera donde teníamos el título de propiedad de un fondo que la mina había comprado, y cómo la comunidad literalmente hizo todo el proceso de línea de titulación con la comunidad que estaba al lado y no reconocieron el predio de la hacienda, ¿no? Para nada. Entonces, esas cosas se han dado y esas cosas generaron situaciones de conflicto y de negociación, ¿no? Obligaron a las empresas a tener que entrar a lo que es el proceso de conversar y a lo que es el proceso de entender, ¿no? Entonces, durante la década del 2000 comienzan estos roces entre empresas y comunidades por temas de propiedad y esta nueva coyuntura. Sin embargo, muchas comunidades mantuvieron su histórico territorio siempre en su colectivo, reclamaron constantemente, y esto se vio mucho en Junín, Pasco y también en el sur, en Puno, ¿no? Eh, hay bastante información de esto, ¿no? Sí. Ahora, en la parte del siglo XXI entra también este tema de ecología, conservación y el ambientalismo que, si bien es cierto, nace en los años 70 del siglo anterior. En la década de los 70, Estados Unidos implementa su ley ambiental, la NEPA, y comienza lo que se llama y se llamó después el proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Hoy día nosotros
hablamos de evaluación de impacto ambiental como una herramienta de la política ambiental, ¿no? Y fue la primera, ¿no? que se desarrolla. Y esto vino acompañado pues, de un movimiento conservacionista que impulsó la política de protección de áreas, el desarrollo de los conceptos de conservación y que a través de ONGs y de instituciones públicas fue llegando a las famosas cumbres, ¿no? de la Tierra, en donde, por ejemplo, en el 87 se dio el concepto de desarrollo sostenible en el informe de Brundtland. En el 90 se aprueba el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y se introduce en el Perú, después de 20 años de lo que había sido en Estados Unidos, el término de estudio de impacto ambiental. En el año 91, ya en pleno gobierno de Fujimori, se da la ley marco para el crecimiento de la inversión privada en el que de alguna manera se separa lo que es la autoridad ambiental a nivel sectorial, ¿no? Se opta para no complicarse en crear una autoridad central y se le encarga a cada ministerio que desarrolle su tema ambiental. Y así fue como nace los temas ambientales en el Ministerio de Energía y Minas, que fue uno de los pioneros, ¿no? Eh, de ahí vino todo un proceso de desarrollo de la legislación ambiental en forma gradual, cada vez más exigente en los últimos 30 años, desde el 90 hasta hoy día ya 36 años, ¿no? Entonces, ha sido un proceso gradual y progresivamente centralizado o centralista, ¿no? Porque se centraliza en un Ministerio del Ambiente, en un SENACE, en un OEFA, ¿no? Y lo que antes era el trabajo que hacía los entes sectoriales, ¿no? Ahora, la variable social se incorpora en los procesos extractivos justamente a través de el tema de deslinde y titulación de tierras, ¿no? Lo que hemos mencionado ya por tercera vez, ¿no? O sea, cómo pasan estas comunidades campesinas, antiguas comunidades indígenas, a tener ya no solo personalidad jurídica, sino también tener tierras, a tener el espacio que les habían quitado, digamos, y que tuvieron en la época colonial. En el año 94 se dio la ley 26505 llamada de tierras, en cuyo artículo séptimo se dispuso que sin acuerdo previo con el propietario de las tierras no se puede establecer derecho de explotación minera. Esto fue uno de los puntos focales que hicieron que la minería ya no pudiera expropiar, sino que tenía que negociar con los propietarios. ¿Y quiénes eran los propietarios ahora? Ya no eran los hacendados, eran comunidades que valoraban su espacio comunal. Entonces, comienzan justamente entre esta ley y la ley de línea y titulación a convertir el cambio de lo que fue el paradigma del cómo poder entrar en temas de tierras, ¿no? A partir de esta legislación, las comunidades campesinas empezaron a empoderar su derecho de propiedad y los procesos de negociación que se fueron dando a través de reclamos y conflictos a partir del año 2000. Y al mismo tiempo, las autoridades empezaron a implementar legislaciones y procedimientos cada vez más exigentes en materia ambiental y social, ¿no? Por ejemplo, tenías que tener un estudio de impacto ambiental, tenías que tener un contrato o una servidumbre negociada con las comunidades. Si no, no podías desarrollar los permisos, ¿no? Entonces, todo esto ha ido cambiando en este siglo y en este milenio, ¿no? En el 2000, del 2000 para adelante. Por ejemplo, algunos ejemplos como Yanacocha, que tuvo sus primeros conflictos vinculados con uno de sus prospectos, ¿no? Que era Cerro Quilich, en el año 94. Cuando hubo el derrame de Choropampa en el 2000, por este camión de Ranza que venía de la mina trayendo los frascos de mercurio, se dio uno de los primeros conflictos socioambientales que trascendieron a los medios y marcaron un caso, ¿no? Luego también vino el proyecto Conga, que fue otro proyecto que se paralizó 12 años después, ¿no? Pero Kilish fue el primero, digamos, en el 94. Kilish fue, en el inicio, fue un reclamo que vinieron a pedir que se arreglen todas las plataformas de perforación que se habían hecho y que se restauren. Yo participé en ese proceso y fuimos y restauramos todo el tema. Pero años después, cuando ya se quiso explotar Kilish, no dejaron, ¿no? O sea, vino todo un conflicto. Yo ya no estaba en ese entonces
en la mina, ¿no? En Choropampa, también este tema del mercurio fue un tema muy mal manejado, ¿no? Fue un tema que generó, generó innecesariamente un problema porque se dieron circunstancias que hicieron que mucha gente de alguna manera se intoxique, ¿no? Y estos temas fueron de alguna forma manejados de una manera no idónea, ¿no? Y eso, lamentablemente, a veces pasan las cosas y recién cuando pasan uno aprende a manejarlas, ¿no? Por más que habían protocolos y por más que había muchas cosas, no se tuvo la capacidad de reacción que se tenía que haber tenido, ¿no? Este tema del mercurio es un tema que debió tener, por un lado, más información para la gente, y por otro lado, la recuperación del mercurio no debió estar vinculada con, con las personas, ¿no? Porque lamentablemente mucha gente quiso recuperar el mercurio pensando que había oro ahí y se contaminaron, se intoxicaron lamentablemente, ¿no? Entonces, todas estas cosas pasaron y fueron un ejemplo lamentable de situaciones que no deberían darse, pero que son aprendizajes, ¿no? Para el país y para las empresas, ¿no? Eh, Ahora, también han habido casos como los que se dieron en el lado del Piura, en Turmalina, que fueron antiguos también, otros contra Southern, cuando no tenían relavera y botaban el agua en Ite, ¿no? Que fueron también, pero no fueron escandalosos. En esa época no era común que una empresa que estaba al lado del mar, ¿no? O sea, cerca del mar, simplemente soltaban y se iba al mar, pues, ¿no? Y muchas empresas antes lo botaban en los ríos. Eh, Todas esas cosas han ido cambiando, ¿no? Ahora, ya en los años posteriores vino Tambo Grande, vino Conga, y vinieron muchos proyectos que fueron paralizados por distintas razones, ¿no? Y muchas de las razones fueron por formas inadecuadas de abordaje social, ¿no? Y que fueron alimentando a un sector antiminero que se ha ido especializando, digamos, ¿no? Cada vez más publicaciones, más trabajos y más, digamos, discurso, ¿no? Contra las empresas que se ha ido generando, ¿no? Entonces, es importantísimo el cómo gestionar, ¿no? La gestión social y empresarial es algo que debe ser muy humano, muy basado en la historia, muy basado en conocer a las personas, ¿no? La lista de conflictos puede seguir, ¿no? Y en los informes de Defensoría hay tremendos casos, ¿no? Pluspetrol en la Selva Central, el lote 192, en el caso minero también Cañariaco, Tintaya, Majás forman parte de una lista que está en los observatorios y que se puede ver en el famoso Observatorio de Conflictos Mineros, ¿no? Que publican. Espérate, había una lámina que creo que le he borrado. Pero hay un observatorio de conflictos mineros donde sale toda una lista, ¿no? Ahora, es importante también la ideología, ¿no? O sea, los que piensan, los autores, ¿no? Y hay autores como este que menciono acá, Eduardo Buñas, que es un uruguayo, investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social, que es el artífice de una propuesta que habla del post-extractivismo y que está basado en el concepto de ecología social, ¿no? Y que ellos prácticamente le ponen bastante teoría al tema del extractivismo de los recursos naturales, y al modelo pues, que tienen muchas empresas, ¿no? De que exportan y no desarrollan, sino que de alguna manera formamos parte de una cadena más grande que simplemente vendemos materias primas, ¿no? Y que deberíamos dedicarnos más a la agricultura, ¿no? No a los monocultivos, pero sí deberíamos, o sea, es un autor que, digamos, contra todo lo que es desarrollo, ¿no? O sea, todo lo que es moderno, ¿no? Él defiende lo que es el tema purista, si se quiere, ¿no? Entonces, en lo que es minería,
mencionado lo que he dicho, en el tema de hidrocarburos, en el tema de la agricultura de monocultivos, de piscicultura y otros, siempre donde hay intensividad de uso de recursos se va a generar pues condiciones de baja diversidad, se va a generar condiciones de alteración, pero bien manejado, bien estudiado, con un buen estudio y con sus permisos adecuados, todas estas cosas se pueden manejar y se pueden gestionar adecuadamente, ¿no? Entonces, es importante el desarrollo y es importante los procesos para el manejo adecuado de las cosas, ¿no? Mientras la economía ecológica propugna la sustentabilidad ecológica y busca contabilizar los flujos de energía y los ciclos de materiales en la economía humana y analiza las discrepancias entre el tiempo económico y el tiempo biogeoquímico, como se estudia también en la coevolución de las especies como los seres humanos. Entonces, se pone en un escenario teórico muy interesante. Realmente la economía que nosotros medimos mide solamente las mercancías, mide la generación de bienestar a través de lo que es los productos, ¿no? Y los productos se contabilizan en en la economía de lo que es las cuentas nacionales, pero no se contabilizan los flujos de energía ni de las materias. Entonces, los stocks no se contabilizan como riqueza, ¿no? Y hay una discrepancia en el modelo que se tiene, ¿no? Y ellos plantean un interesante modelo económico, ecológico, que es interesante de estudiar, ¿no? Pero difícil de aplicar. Ahora, hay teóricos ya más fuertes, ¿no? Como Marta Harnecker y Ernesto Laclau, que son netamente de los inspiradores del movimiento de nueva izquierda de post caída del muro de Berlín y post caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, ¿no? Que postularon que hubo una falla en el modelo de izquierda antigua y luego de la caída de la Unión Soviética incorporan la variable ambiental, los derechos humanos y el reconocimiento de las culturas ancestrales y mandan un nuevo modelo que fue el que inspiró a muchos izquierdistas en estos últimos 20, 30 años, ¿no? Todos los izquierdistas que han estado en el poder, Chávez incluido, el de Ecuador también, han estado siempre con asesoría de alguno de estos pensadores, ¿no? Y si ustedes buscan y googlean a Marta Harnecker, van a encontrar profusa cantidad de libros y de trabajo muy bien sustentado ideológicamente, que obviamente yo no estoy de acuerdo, pero reconocer, ¿no? El trabajo intelectual que hay, ¿no? Detrás de todo esto, ¿no? Este enfoque de la nueva izquierda es un tema que influye en el tema ambiental y en el tema social porque siempre está a la búsqueda de los conflictos, ¿no? Y nuevamente yo voy a decir no conflictos, ¿no? Estamos en una dimensión, que es la dimensión humana, la dimensión social, y hay que buscar no la división, sino buscar las integraciones, ¿no? Cómo resolver las cosas, ¿no? Entonces, el- los temas que, por un lado, en la política se miran como conflictos en el modelo de las empresas se mira como soluciones, ¿no? Cómo manejas a la gente a través de recursos humanos, con beneficios, con internalizar el costo ambiental, el costo de las personas, cómo manejas en el tema ambiental, internalizando el costo ambiental y haciendo las prácticas a través de un instrumento de gestión ambiental que te dice cómo ir trabajando, ¿no? Cómo manejas el tema de las poblaciones a través de internalizar costos también en la parte humana, ¿no? De las poblaciones según dónde uno está, ¿no? En Colquisiri, por ejemplo, yo trabajo con poblaciones que son centros poblados, ¿no? Que están alrededor de la mina, que son veintitantos centros poblados, más de 20.000 personas que viven en los alrededores, a diferencia de otras minas que están al lado de comunidades campesinas, ¿no? Y donde la población está mucho más dispersa, mucho más alejada, ¿no? Pero hay derechos de propiedad. Acá nosotros no tenemos derecho de propiedad porque estamos en propiedad que es de la empresa, ¿no? Y las comunidades, en este caso los centros poblados no tienen título de propiedad porque ellos no son comunidades campesinas, son centros poblados, ¿no? Entonces, son situaciones distintas que hay que analizar, ¿no? Para la forma de trabajo que se tiene que hacer. Acá es más importante el trabajo de responsabilidad social, ¿no? El apoyo, ¿no? Y las líneas con las que la empresa pueda trabajar para el bien de las poblaciones que una negociación.
porque no estamos negociando tierras, no estamos negociando ni ningún tipo de circunstancia como esta, ¿no? Ahora, ya les había mencionado lo que eran las características de las poblaciones antiguas, ya les había mencionado este modelo occidental, ¿no? Y esto que genera estas conflictividades debe también contrastarse con una infraestructura insuficiente en el país, una brecha de infraestructura, comunidades en espacios alejados, con pocas vías, ciudades alejadas, con vías complicadas en muchos casos, eh, tema de ausencia o poca presencia del Estado, poca institucionalidad, con estructuras sociales que vienen desde la antigüedad a través de los usos y costumbres en el imaginario colectivo, características ambientales propias de cada sitio, carencias sociales como de trabajo, de salud, de educación, ¿no? Que generan una situación donde uno entra a trabajar, ¿no? Entonces, hay institucionalidad endeble, hay falta de soporte vial, hay falta de gobernabilidad, hay un círculo vicioso de inseguridad, autodefensa y de pérdida de libertades y control del espacio social, ¿no? Entonces, cuando uno entra a un espacio de estos, eh, tienes te aíslas en un búnker y haces toda tu operación aislado del resto, o generas una articulación con la comunidad y con el Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo generas eso? A través de principios, ¿no? Y los principios deben ser la transparencia en el actuar, el diálogo permanente, el respeto, como les he mencionado, a la historia, a los usos y costumbres, ¿no? Y el cumplimiento de cualquier ofrecimiento y negociación que uno hace, ¿no? Porque eso genera confianza. El tema de confianza es básico, ¿no? Porque ya están viendo que la confianza a lo largo de la historia se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos estos puntos de conflicto, ¿no? Entre empresas y comunidades, ¿no? Primero con la legalidad, con la legitimidad, porque ya hay títulos de propiedad. Entonces, hay que negociar, hay que manejarse dentro de la ley, ¿no? Y los temas de propiedad tienen que ser respetados a través de convenios, a través de servidumbres. Eh, También hay que trabajar en la comunicación, ¿no? Hay que sensibilizar, hay que trabajar en la comunidad, conociendo las necesidades que tienen y participando de sus actividades. Hay ejes muy importantes donde las empresas mineras trabajan, como es salud, nutrición, educación, apoyo en infraestructura y también en el desarrollo económico. Muchas veces, inclusive dentro de las operaciones, se prioriza la parte de fomento de empresas locales, ¿no? Y de trabajo, obviamente, ¿no? Entonces, también hay que trabajar el tema de desarrollo sostenible, porque cada una de estas zonas tiene potencialidades, tiene posibilidades de desarrollar otro tipo de negocios, y una empresa minera que está trabajando en una zona con una alta concentración de recursos puede potenciar estas habilidades o estas potencialidades que existen, ¿no? A través de parcelas experimentales, demostrativas, a través del desarrollo de capacidades, a través de la construcción de mecanismos de inversión, ¿no? Con el Estado, el desarrollo de proyectos y finalmente acercando la cadena productiva al mercado, ¿no? Que hay siempre empresas que están en la zona donde hay demanda y que necesitan productos, ¿no? Y quién mejor que las empresas mineras para ayudar a estos espacios donde se pueden dar productos, por ejemplo, como el colantao, como los arándanos en la sierra, ¿no? En las alturas. Hay sitios ideales donde hay climas y las comunidades a veces tienen esas tierras y el tema es quién invierte en comunidades, cómo se genera un espacio para que se pueda generar valor en esos sitios, ¿no? Ahí hay muchas cosas que se tienen que trabajar, ¿no? Entonces el modelo de gestión comunidad, empresa, Estado, donde normalmente la empresa es la que mueve todo o la comunidad es la que mueve todo, ¿no? Ideal que haya un trabajo comunal, o sea, concordado y donde el Estado también apoye, ¿no? Entonces, mucho del trabajo de la empresa es mover al Estado, ¿no? El Estado utiliza los recursos de los impuestos para crear una base social de infraestructura, de sentar las bases. La empresa dinamiza la economía, es impulsora. La comunidad aporta sus recursos naturales y humanos, construyendo capacidades para volverse empresarios. La idea es crear empresarios allá, ¿no?
no solo de minería, sino de todo. Hacer empresas para producir en los ejes agropecuarios, artesanales, que son potencialidades en las comunidades y con recursos provenientes de la minería, dando trabajo, generando renta y construyendo nuevos empresarios en las comunidades, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? El modelo de gestión debe incluir que la empresa extractiva opera, genera nuevos empresarios, transfiere recursos obtenidos de la explotación de recursos no renovables hacia actividades con recursos renovables, generando sostenibilidad en la economía de la zona, mediante la actividad empresarial y acompañando a los nuevos negocios en forma segura hacia el mercado. Las empresas mineras tienen tiempos, márgenes de tiempos, desde que empiezan hasta que terminan, pero hay una intensidad de capital alta, ¿no? Y hay márgenes grandes. Entonces, eso permite transferir parte de eso al modelo de desarrollar la zona, ¿no? Y eso es algo que se tiene que trabajar y mejorar y se viene haciendo, ¿no? Puntos a resolver como propuestas, ¿no? En temas legislativos, de inversión privada. Las empresas extractivas actúan en espacios sociales y rurales y pueden contribuir a la agenda si tienen un tratamiento adecuado en temas tributarios, si tienen un régimen de seguridad y garantía de acuerdos. Atraer empresas del ramo agropecuario a invertir en estos espacios, generando incentivos y mecanismos de control, ¿no? O sea, me refiero, hay tierras que están ociosas en las comunidades. ¿Cómo hacer que esas tierras puedan tener algún mecanismo para que las comunidades los puedan otorgar a empresas que puedan invertir o co-invertir con las comunidades, ¿no? Entonces hay mucho, mucho por hacer, ¿no? Fuentes de financiamiento para proyectos en comunidades, priorización de generación de empleo. Nosotros en Atacocha, estoy hablando de los años 2007, 2008, hicimos un modelo, ¿no? Creamos una empresa subsidiaria que se llama El Quinoal y invertimos en un proyecto de páprica en una comunidad en Chuquillanqui y hicimos a las mujeres participar de ese proyecto en el trabajo y logramos una economía para las mamás, para las señoras que trabajaban en el régimen agrario, recibían beneficios y finalmente la venta del producto permitía la siguiente campaña y así, ¿no? Entonces se fueron creando condiciones para transferir una zona que era un desierto prácticamente a través de un sistema de riego en una actividad productiva para la comunidad que hasta ahora sigue manteniendo ese espacio productivo, ¿no? A pesar de que la empresa se fue hace años, ¿no? Todos esos son ejemplos, ¿no? De cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Entonces hay puntos como, o preguntas, ¿no? De hasta dónde la empresa extractiva debe intervenir y mantener la intervención y cuál debe ser la actuación del Estado en estos escenarios, ¿no? Esas son preguntas que uno se hace en base a los años de experiencia en esto, ¿no? Ahora, ¿cómo una empresa minera gestiona, ¿no? Hay hay un tema que nosotros vemos acá en empresas como Colquisiri, ¿no? El espacio social y ambiental y en zonas urbanas, ¿no? Donde hay también desbordes urbanos, poblaciones rurales que migran a las ciudades de la costa, procesos de invasión, una periferia informal, colapso de servicios que se dan alrededor de, por ejemplo, Chancay en estos días, ¿no? Que está el puerto, está jalando mucha gente y muchas invasiones, ¿no? Y esto va a generar conflictos por acceso a terrenos y por acceso a servicios, estando empresas formales agrícolas y mineras ahí cerca, ¿no? Entonces, ahí las empresas tienen que hacer un trabajo de responsabilidad social y de comunicación muy fuerte, ¿no? Porque vamos a convivir con empresas, con otras empresas, con poblaciones y con un Estado que está dinámicamente influenciado por este proceso del puerto, ¿no? ¿Qué cosa es un poco relaciones comunitarias, ¿no? El trabajo que hacen los que están en este rubro, ¿no? Eh, hay una especie de círculo, ¿no? Que hoy los cambios sociales, tecnológicos y económicos obligan a las empresas a adecuarse para poder sobrevivir, ¿no? Y eso implica la incorporación en la ecuación de rentabilidad de nuevos factores, ¿no? El tema de medio ambiente, el tema social generan lo que es la variable de sustentabilidad y esta tiene que ser incorporada dentro de la variable
económica, ¿no? O sea, si la empresa no puede sostener esos costos, no va a poder funcionar, ¿no? Entonces, si ustedes comparan una empresa de hace 50 años o 60 años o más, con una empresa de hoy día, la carga de cosas que tiene que asumir es mucho mayor, ¿no? Entonces, eso se traduce en el tema de rentabilidad, ¿no? Entonces, es importante la eficiencia, es importante la gestión, es importante el poder desarrollar procesos profesionales de manejo de tanto el tema ambiental como el tema social, ¿no? Porque la idea no es externalizar costos, sino es internalizarlos, ¿no? La clase que estaban dictándoles hace un rato sobre temas de suelos es una de los temas de internalizar costos, ¿no? Que antes no se hacía. Entonces, la historia que les he contado un poco, ya no la voy a repetir. Acá nosotros venimos repartiendo un poco de cátedra de la importancia de la historia, por eso que quiero machacarlo nuevamente. Pero es importante en la conflictividad el tema de la historia que hay detrás de esas poblaciones. Hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Entonces es importante conocer que hay poblaciones con resentimientos y con historia, ¿no? Que si no se conocen no se va a poder hacer, ¿no? Entonces, relaciones comunitarias es un proceso mediante el cual las empresas establecen, mantienen y fortalecen los vínculos con las poblaciones de su entorno y sus autoridades bajo determinados principios que tienen que ver con la práctica sostenible en los aspectos ambientales, sociales y su compromiso con el desarrollo local. Esta relación está basada en el respeto a las costumbres, creencias, reglas de convivencia que expresan la cultura local. El respeto a los recursos naturales como la tierra, fuente de agua, aire, biodiversidad, deidades y demás recursos es un tema central de esta relación. Por ello, las relaciones comunitarias es una expresión de la filosofía empresarial, es decir, un compromiso global con un enfoque de sostenibilidad que tienen las empresas. Relaciones comunitarias empezó con un enfoque empírico, en muchos casos como una extensión de recursos humanos o de relaciones públicas con cuadros de profesionales provenientes de esas áreas. Este enfoque veía al relacionista comunitario como una especie de bombero para desactivar los problemas sociales, muchas veces ocasionados por malas prácticas de los trabajadores o de la propia empresa. Las acciones eran reactivas a los problemas que se presentaban. Los permisos sociales sobre terrenos superficiales, en su mayoría, no fueron tratados para perdurar en el largo plazo. Al principio, inclusive, en base a leyes pro inversión, el acceso a terrenos superficiales era vía expropiación, lo que abrió heridas sociales que perduran en el tiempo. Los apoyos para proyectos de desarrollo al principio tenían un enfoque filantrópico, sin estructura para la sostenibilidad ni un sistema de monitoreo. La apertura de opciones laborales en las unidades de negocio para los comuneros era visto como un favor a los comuneros y muy restringido. Entonces, un sistema de gestión en el tema social tiene indicadores y tiene procesos, ¿no? En los procesos más importantes está la gestión de los grupos de interés, ¿no? Ahí van a estar tanto comunidades, centros poblados, autoridades, diferentes instituciones. Va a haber, en muchos de los casos, va a haber un proceso de negociación de permisos sociales. Va a haber creación de compromisos y, por lo tanto, la gestión de los compromisos, ¿no? Va a haber programas de desarrollo, ¿no? Que son parte de la responsabilidad social de las empresas. Va a haber todo un manejo del tema de empleo local y capacitación. Y eso se tiene que manejar y se tiene que evidenciar, porque parte también de las obligaciones que tiene la empresa ante las autoridades. Tiene que haber una labor de prevención de conflictos, ¿no? O sea, tiene que haber un termómetro, un semáforo, un tablero de control. Tiene que haber solicitudes o cómo canalizar solicitudes y pedidos. Y pueden haber otros procesos más. Estos procesos en general constituyen la base de gestión del sistema de responsabilidad social, ¿no? Y tiene indicadores como la capacidad de movilización, la presencia de ONGs, influencia externa, externa, actitud de las autoridades y de los líderes, si hay pasivos ambientales, coyuntura, riesgos críticos, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos temas de coyuntura y de realidades se constituyen al final en un resultado que es un tablero de control, ¿no? Que muchas veces se le llama también el semáforo social y que debe estar pues
en verde, ¿no? Debe tener un consenso social para que podamos operar tranquilos. El mapa de actores, ¿no? Que deriva de lo que es la gestión de grupos de intereses, ¿no? Permite mapear a los grupos y a las personas, ¿no? Y calificar más o menos su tendencia, ¿no? Si son amigos o opositores o son neutros, ¿no? Y por eso los tres colores que ven ahí, ¿no? Y los tamaños de los círculos son según el poder que tienen o la influencia, capacidad de influencia que tienen, ¿no? Y pueden ser a nivel local, distrital o provincial, nacional, ¿no? Entonces, ese mapeo es importante tenerlo, ¿no? Ahora, nosotros en un trabajo de- de caracterización de nuestros espacios sociales, vamos a tener una zona de impacto o de influencia directa, ¿no? Y vamos a tener otro de influencia indirecta, pero al final todos estos espacios que tienen que ser mapeados tienen que tener una estrategia, ¿no? Una estrategia de cómo manejar y prevenir y evitar situaciones que puedan impedir el desarrollo normal de las operaciones, ¿no? Entonces, en los espacios eh, y actores claves que hay en la zona, ¿no? Se van a generar los impactos más cercanos y la posibilidad de situaciones conflictivas, ¿no? Que hay que estar monitoreando y hay que estar chequeando porque puede generar impactos de desplazamientos, puede generar problemas de alteración de precios de la tierra, ¿no? Por los temas especulativos, pueden generarse situaciones de traslado de poblaciones, como fue el caso de Morococha o el caso de las Bambas, ¿no? Y todos estos temas, cómo generan situaciones que alteran la, digamos, la situación de equilibrio de los espacios y actores, ¿no? Lo que es también la zona de impactos indirectos pueden generar también procesos como, ¿no? Como influencia desde afuera, ¿no? Entonces, urbanizaciones, cambios políticos que puedan darse o cambios en los servicios públicos que se tengan, también pueden generar situaciones y puedan alterar, pues, ¿no? El equilibrio que se da a nivel de los impactos indirectos, ¿no? A nivel de políticas públicas también se puede analizar y a través de macroregiones, ¿no? Entonces, todos estos aspectos hay que analizarlos en el análisis del proyecto, ¿no? Siempre desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Hay unas matrices que se usan para poder mapear a los actores, ¿no? Y lo que le llaman matriz de poder posición, ¿no? En la cual se mide la importancia que tiene el actor en el, en el sitio y su poder de decisión, ¿no? Algunas otras matrices miden también la influencia y el poder, ¿no? O poder posición. Entonces son matrices que se utilizan para mapear a los actores principales y saber eh, cómo están ubicados, ¿no? En algunos casos se hace una matriz cartesiana en la cual se asignan valores positivos y negativos a la izquierda, a la derecha, y hacia arriba y abajo, ¿no? Entonces, cuando uno ve los actores repartidos en las zonas de las centrales o positivas, no hay mayor problema, pero cuando tienes actores que se encuentran en las zonas rojas, hay que ver cómo manejar estrategias para llevarlos a reducir ese riesgo, ¿no? También hay matrices de análisis sociopolítico, análisis prospectivo por escenarios, planes de relaciones comunitarias, planes de desarrollo sostenible, que son herramientas que se han venido desarrollando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay una guía de relaciones comunitarias que tiene años en el Ministerio de Energía y Minas y que sigue sirviendo. Hay un reporte de sostenibilidad que se puede hacer en base al GRI, ¿no? Como memorias de sostenibilidad y también aquí de herramientas que ha desarrollado el ICCM, ¿no? Para actores sociales en exploraciones. También existe
tipos de negociaciones que no se han dado acá en el Perú, pero que sí se han dado en grandes proyectos en otras partes del mundo, que se llaman Impact Benefit Agreement, que son acuerdos de no de corto plazo, sino de muy largo plazo, a lo largo de toda la historia de un proyecto, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de diamantes en, en la zona de territorios del noroeste de Canadá hizo un IBA, ¿no? Y así en otros países, ¿no? Entonces, las poblaciones negocian durante todo el proyecto, no por tramos pequeños, sino cuál es el tema de beneficios para ellos, y ese es un acuerdo macro, digamos, de negociación, ¿no? Hay una serie de literaturas que van a encontrar en la presentación que yo recomiendo siempre, como la lectura de Peter Claren en lo que es historia, y otros como José María Arguedas, como Scarlett O'Phelan, y diferentes autores que les van a dar información sobre lo que es un poco la, digamos, el enfoque que yo estoy construyendo en base a autores como son estos, y también las experiencias que hemos tenido, ¿no? Y el cambio que se viene dando a través del tiempo en en la historia de nuestro país. Esto es básicamente lo que les quería compartir como presentación, y que quería también propiciar un poco de inquietud y preguntas que podrían darse para cerrar el tiempo de las 2 horas. Me imagino que habrán inquietudes y algunas preguntas que pueden haber, así que estoy atento a sus inquietudes. A ver, a ver quién solicita la palabra, o estamos...